¿Puede una persona servirle a Dios sin conocer a Dios? ¿Pudiera alguien predicar la palabra de Dios o profetizar en su nombre sin conocerle personalmente? El profeta Isaías, uno de los más representativos del Antiguo Testamento, predicaba la palabra del Señor, profetizaba a su pueblo en un tiempo que tanto lo necesitaba, pero no conocía a Dios personalmente. Y fue hasta el capítulo 6 que Dios se le revela a Isaías que su ministerio empieza a tener la influencia y la contundencia que necesitaba. Dice el capítulo 6 en el versículo 1 del profeta Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Estaba Isaías en un lugar específico buscando profundamente la presencia de Dios. Estaba en el templo y fue allí donde Dios empezó a revelarse y se le reveló en una visión extraordinaria. Dios sentado en un trono alto, sublime, hermoso, extraordinario, imponente. Pero el siguiente versículo nos habla de algo más que empezaría a conocer el profeta Isaías. Dice el versículo 2: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí es importante destacar la reverencia de los serafines, estos seres celestiales junto al trono de Dios que le adoraban, le exaltaban y le proclamaban. Sus alas cubrían sus rostros, cubrían sus pies y con 2 volaban. Eso significa la reverencia ante la majestad de la que estaba siendo testigo el profeta Isaías. Y en el versículo 3 dice la Biblia que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de él. Este versículo nos refleja un aspecto sobresaliente en la naturaleza de Dios, y es su santidad. Él es santo. 3 veces santo lo proclaman los serafines. Y esto llevaría a Isaías a una experiencia importantísima. El versículo 4 dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa, el templo, se llenó de humo. Entonces dije, versículo 5: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Se despertó una conciencia. Recuerda que estamos hablando de un profeta que ante la majestad y la imponencia de la santidad de Dios se siente como el más vil de los pecadores. Y dice: ay de mí que soy un hombre pecador, mis labios son inmundos. Sentía la profunda necesidad de ser limpiado, renovado para estar delante de la presencia del Señor. Y esta limpieza no se tardó. El versículo 6 dice: voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y el altar, que es el lugar de sacrificio pero también de adoración, estaba encendido. Había un carbón allí. Uno de los serafines lo toma y lo lleva a Isaías. El altar es supremamente importante, tiene que estar siempre encendido. Nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra devoción siempre tiene que estar encendida delante de la presencia del Señor. Y allí donde estaba Isaías, en el templo, de allí en el altar, toma el serafín un carbón y lo aproxima a su boca. Dice el versículo 7: y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto toca sus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías estaba conociendo la santidad y la majestad del Señor. Necesitaba ser limpiado, como cada uno de nosotros necesita estar limpio para poder estar, habitar y conocer en la presencia del Señor. Luego, Isaías escucha una voz extraordinaria. Era la voz del Señor. El versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero notemos todo lo que tuvo que pasar para que Isaías pudiera escuchar este llamado tan extraordinario de parte de Dios. Tuvo que conocer su majestad, su santidad, ser limpiado para poder escuchar la voz de Dios. Y esta voz tenía un contenido extraordinario, un mensaje maravilloso, y era un llamado para ir en nombre de Dios.
Este tiempo de cuarentena tiene que ser muy importante para que podamos conocer a Dios, podernos extender en nuestras oraciones, en los tiempos con la palabra y buscar el rostro de Dios de tal forma que le podamos conocer. No conocemos al Señor. Necesitamos aprender mucho de Dios para poderle servir. Isaías necesitaba esa experiencia con la majestad y con la gloria de Dios para poderle servir.